Un saludo, estimados estudiantes. Vamos a ver este día el tema de la parábola. Vamos a ver primero cuando el origen está en, o cuando el vértice está en el origen, que sería en 0,0, ¿verdad? Vaya, las parábolas más o menos tienen esta forma. Pueden ir hacia arriba o hacia abajo. En este caso he hecho ese pequeño ejemplo solo para explicar ciertas partes, lo he hecho abierta hacia arriba. La parábola se compone de las siguientes partes. Primero tenemos lo que es el vértice. El vértice es esta parte de aquí, ¿ve? En donde prácticamente tiene su origen, digamos, la parábola. Ese es el vértice. El foco se encuentra frente a ella, frente al vértice, el foco. Luego tenemos, aquí lo voy a ir poniendo, este es el foco, ¿verdad? Este es el vértice. Luego este también se llama directriz. Y entre otros elementos que tenemos de ella, ¿verdad? Entonces esta línea que divide a la parábola en dos partes iguales se llama eje de simetría. En pocas palabras, esto es lo más importante de ella: el vértice, el foco, la directriz. El eje de simetría. Luego tenemos esta otra parte que va por aquí a la altura del foco, que es bien importante también. En este momento se me ha escapado el nombre de esta parte de aquí, pero hay una característica muy importante que hay que memorizar también, o hay que acordarnos siempre, ¿verdad? Que la distancia del vértice al foco es la misma distancia del vértice a la directriz. Eso es muy importante. La distancia del foco al vértice es la misma distancia de la directriz hacia el vértice. ¿Ok? Entonces esos son los elementos más importantes de nuestra parábola. La parábola, como repito, puede ir abierta hacia arriba o puede ir abierta hacia abajo. En este caso, vamos a ver cuando la parábola, dijimos, esté en el origen, es decir, en 0,0. De aquí va a partir nuestra parábola. Miren, de aquí hacia arriba o hacia abajo. Ahí va a estar. Digamos que el vértice siempre va a ser, en estos casos, 0,0. Se va a ubicar el vértice siempre aquí. Vale, vamos a ver. Entonces, la parábola en este caso se va a guiar por una fórmula. La fórmula ya está despejada, que es y es igual a x cuadrado. Y esta otra fórmula, a es igual a 1/4 de p. Estas dos fórmulas vamos a ocupar para, depende de lo que nos den en el ejercicio, así nosotros vamos a encontrar ya sea el valor de p, porque es muy importante, o el valor de la ecuación. Cualquiera de esas dos partes vamos a ocupar. Entonces estas dos fórmulas ocupamos. Vamos a ver estos problemas. Miren, problema de la primera parte. Nos dan, si se fijan, el foco y nos dan el valor de y. Entonces vamos a ver hacia dónde va a quedar esa parábola, ¿verdad? Vamos a hacer este primer ejercicio. Literal A de la primera parte. Nos dice foco 0,2 y el valor de y nos dice que vale -2. Vaya, como el foco está dado por esta fórmula, miren, foco es igual a 0,p. Entonces, si comparo esa fórmula con el valor que ya me dan, el valor de p sería, si se fijan, 2. El valor de p sería 2. Entonces, ¿qué voy a encontrar aquí cuando me den el foco y me den la directriz? Lo que voy a encontrar va a ser la ecuación por la cual está dada este ejercicio, ¿verdad? Porque yo ya puedo graficar eso. Miren, el foco es 0,2, dice. 0 en X, 2 en Y. Por aquí quedaría, miren. Si yo sé que el foco está aquí y el vértice está aquí, lógicamente yo ya voy a dar que mi
parábola va hacia arriba, miren, más o menos va a tener esta forma. ¿Ve? ¿Y dónde va a quedar la directriz? La directriz es este valor que me están dando aquí de y, miren. Ese es el valor de la directriz. Nos dice que va a estar en menos 2. Por aquí es decir que va a estar, miren, menos 2. Y miren, yo ya, si me pidieran graficarla, si me pidieran solo graficarla, yo ya tengo esa gráfica. Ya tengo que el vértice está en 0,0. Como les dije que en este tema todos van a estar en 0,0. Luego ya tengo el foco, que el foco está, dijimos, enfrente del vértice. Y luego tenemos la directriz. Y dijimos que la distancia del vértice al foco va a ser la misma que la distancia del vértice a la directriz. Aquí hay 2 unidades de diferencia y aquí hay 2 unidades de diferencia. Es la misma distancia que existe ahí, lo pueden comprobar. Pero aparte de la gráfica me están pidiendo también la ecuación por la cual está dada esa gráfica, ¿verdad? Entonces eso es lo que voy a encontrar, eso es lo que me hace falta en este momento. ¿Cómo voy a hacer entonces? Como ya tengo el valor de P, ya me dan el valor de la directriz también, solo voy a sustituir esos valores ahí, miren. Voy a ver, tengo que descubrir cuánto vale A, es decir, voy a sustituir en esta fórmula. A no la conozco, la fórmula dice 1 sobre 4. Ya tengo el valor de P, como les dije aquí al comparar esto, el valor de P es 2. Entonces 2, si yo multiplico 4 por 2, esto me queda 8 en la parte de abajo, arriba queda igual. Entonces quiere decir que A vale 1/8. Yo ya puedo sustituir el valor de A allá en la ecuación, en la fórmula de la ecuación. Si sustituyo el valor de A me quedaría y es igual a 1/8 de x al cuadrado. Ya lo tengo así, miren. Entonces, esta podría decir que ya es una forma de haber descubierto mi ecuación. Miren, este es cuando me dan el valor del foco y el valor de la directriz. Muy bien. Cuando, fijémonos algo muy importante, cuando el valor que acompaña a la variable elevado al cuadrado está positivo, eso quiere decir que mi gráfica queda hacia arriba. Cuando el valor queda negativo, esto queda hacia abajo. Otra cosa muy importante a tomar en cuenta. Cuando tengo de esta forma, miren que y es igual a, por ejemplo, un valor elevado multiplicado por la variable elevado al cuadrado, esto quiere decir que mi gráfica o va a ir hacia arriba o va a ir hacia abajo cuando la variable y esté elevada a la 1. Pero cuando la variable x sea la que esté elevada a la 1, nos va a quedar, por ejemplo, así, miren. Esto quiere decir que mi gráfica va a ir ya sea hacia la izquierda o hacia la derecha. ¿Cómo vamos a diferenciar? Dijimos, cuando y sea la despejada, la gráfica va hacia arriba o hacia abajo. Cuando x sea la que esté despejada, la gráfica va a la izquierda o hacia la derecha. ¿Cómo voy a saber si va a la izquierda o hacia la derecha? Por el signo. Si el signo está positivo, va a ir hacia la derecha. Si está negativo, va a ir hacia la izquierda. ¿Cómo voy a saber si va hacia arriba o hacia abajo? Cuando el signo esté negativo, va hacia abajo. Cuando el signo esté positivo, va hacia arriba. Eso es muy importante a tomarlo en cuenta. Vale, entonces ahí tenemos ya nuestra ecuación. Ahora vamos a encontrar o vamos a realizar otro ejercicio de la segunda parte que en este caso ya nos dan el valor de la ecuación. Ahora nosotros vamos a encontrar el valor de P utilizando siempre las fórmulas que tenemos ahí, miren. Como no conocemos el valor de P, la vamos a encontrar. Entonces voy a decir, ¿quién es A? A es el valor, el coeficiente de la variable elevada al cuadrado, es decir, en este caso es 2, miren. Ese es A, entonces voy a poner 2 es igual a 1/4 de P.
Y ahora, ¿quién voy a despejar? Voy a tratar de despejar la variable p. El 4p está dividiendo, pasa a multiplicar al otro lado por 2. Y aquí me queda solo 1. 4p por 2 me da 8p. Eso es igual a 1. Y como quiero el valor de p, entonces p va a valer 1 sobre 8. Porque el 8 está multiplicando, ahora va a pasar a dividir al otro lado. Miren. Ya tengo el valor de p. ¿Y cómo sé dónde va a quedar el foco entonces? Para conocer el foco me voy a guiar por esta fórmula. Miren. Foco va a ser 0, p. Tiene que ser un par ordenado porque lo voy a graficar en el plano cartesiano. ¿Cómo voy a saber dónde queda el vértice? El vértice en este tema dijimos que siempre va a ser 0, 0. ¿Dónde queda la directriz? Como no me la dan, la directriz nos vamos a guiar por esta fórmula. Miren, siempre un par ordenado, 0, menos p. Esas tres fórmulas también las podemos ocupar cuando y sea la que esté despejada. ¿Qué pasa cuando x sea el que está despejado y encontramos p? Fácil, solo le vamos a cambiar el orden de los pares ordenados. Ahora el foco, cuando x sea la que esté despejada, el foco ya no va a ser 0, p, sino que va a ser p, 0. El vértice siempre va a ser 0, 0 y la directriz va a ser menos p, 0. Eso dijimos cuando el que esté despejado sea x. Vale, pero como en este caso el que está despejado es y, aquí me fijo, miren. Entonces ya puedo graficar, miren. Si yo grafico, ya teniendo el valor de p, me va a quedar el foco, como es 0, p, va a ser 0, 1 octavo. El vértice siempre va a ser 0, 0. La directriz va a ser 0, menos p, es decir, 0, menos 1 octavo. Y ahí tengo ya para graficar esa parte de la parábola, miren. Va, entonces ya vamos a graficarla, vamos a ver cómo nos queda. Como si se fijan nos ha quedado en fracciones, yo lo que puedo hacer es dividir 1 entre 8 para que me den decimales y así pueda graficar correctamente. 1 entre 8, no sé si da 0.25 o 0.125, vamos a ver. 0.125 da. Entonces casi va a quedar pegadito, ¿verdad? Al vértice. Foco, entonces va a quedar como por aquí, miren. Vértice en 0, 0 y la directriz en 0, menos un octavo, es decir, por aquí también. Nuestra gráfica va a ir siempre hacia arriba porque está positiva. Y ahí tenemos los elementos. Este sería el foco, este sería la directriz. Ahí están, así más o menos nos quedaría el ejercicio. Vamos a hacer una pequeña recapitulación de todo. Decimos, cuando y sea la que está despejada, entonces la gráfica queda hacia arriba o hacia abajo. Cuando x sea la que esté despejada, la gráfica va hacia la derecha, hacia la izquierda o hacia la derecha. Dos elementos a tomar en cuenta. Otra cosa que hay que tomar en cuenta. Cuando sea y quien es la que está despejada, entonces los pares ordenados que voy a ocupar va a ser 0, p y vértice 0, 0. Este va a ser el foco, este va a ser el vértice. La directriz va a ser 0, menos p. Cuando x sea la que esté despejada, el foco ya no va a ser 0, p, sino que va a ser p, 0. El vértice, ese sí va a ser igual, 0, 0. Y la directriz va a ser menos p, 0. Y así va a ser esa diferencia. Ya nosotros, conociendo el valor de p, solo lo vamos a ir sustituyendo en estos pares ordenados para luego graficarlos. Entonces, ahí nos quedaríamos con estos ejemplos que les acabo de dar. Se presentan dos casos. Voy a borrar.
Lo que hicimos fue el literal A de la primera parte y el literal A de la segunda parte. ¿Cuáles van a ser ustedes? Quiero que hagan el problema del literal B de la primera parte y el literal C de la segunda parte. Esos dos ejercicios van a ser para este tema. B de la primera parte, C de la segunda parte. Esos van a ser los ejercicios que van a trabajar. Ahí nos quedaríamos con estos ejemplos de este tema.